Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Nuestra investigación bibliográfica como grupo de trabajo está basado en el derecho a la ciudad, donde se plantea la visión de desnaturalizar la enajenación capitalista impuesta durante el proceso de posguerra. En acción, planteamos que el derecho a la ciudad, definido por el autor Henry Lefebvre en 1967, como el derecho de las personas a construir, decidir y hacer de esta un espacio privilegiado para la lucha anticapitalista, se encuentra de nuevo en el centro del debate político, ya que este es un tema vigente que está sucediendo. Y este resurgimiento se debe especialmente a la explosión de nuevas luchas urbanas contra las expresiones espaciales del dominio, como la degradación ambiental y la gentrificación, pero también al esfuerzo de los habitantes por lograr una mayor injerencia en la definición de las políticas urbanas. Como problemática, tenemos que la segregación de la participación ciudadana o de la clase obrera por el dominio del capitalismo sobre la del hábito urbano y sus derechos políticos. Y planteamos las siguientes preguntas para el desarrollo de la comprensión analítica. Primero, Henry Lefebvre fue uno de los primeros en plantear el derecho a la ciudad. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaba Henry en los habitantes? Esperaba cómo denomina a la sociedad, qué busca rescatar, cuál es el enfoque, qué propone frente al contexto de posguerra, cómo se hace frente al proceso de la búsqueda por la normalidad y qué es el proceso de la normalidad. Por lo tanto, trabajo, definimos un marco teórico en cuanto a la búsqueda y recuperación de la normalidad que supuso grandes cambios estructurales en la sociedad, donde surgen movimientos que favorecen a los o grupos de oposición que aborrecían estas estrategias que anteponen la mercantilización sobre el... Y para eso estructuramos nuestro trabajo en tres etapas. La posguerra, a manera de introducción y entender la base de todo este proceso. La segunda etapa, que es la industrialización, y va de la mano con y lo que sucede actualmente o lo contemporáneo. Bueno, como primera pregunta, para responder, Lefebvre buscaba que los habitantes urbanos pudieran crear y producir la ciudad, ya que estaba convencido de que el urbanismo moderno, implementado por el Estado y el capital, era una estrategia que, mediante la producción y racionalización del espacio, mercantilizaba la vida urbana. Siguiente. Bueno, ¿cómo denomina la sociedad? Durante este periodo las ciudades europeas pasaron por un periodo de reconstrucción urbana y económica denominada los 30 Gloriosos, donde se implementaron las propuestas urbanistas de Le Corbusier, para quien la ciudad debía ser reconstruida desde un orden espacial geométrico y racionalista, capaz de regular el orden social urbano, pero que generó segregación espacial y precarización de la calidad de vida urbana. Lefebvre dominó a esta sociedad como una sociedad burocrática de consumo dirigido. Siguiente. Sí. Bueno, con el derecho a la ciudad se busca rescatar la mirada que destaca esta como un espacio social vivo y cambiante, que puede alimentar las aspiraciones colectivas de mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes a partir de la acción política en diferentes escalas de participación y o producción. Henry construyó su hipótesis de trabajo sobre el derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad del habitante urbano, y principalmente la clase obrera, de crear y producir la ciudad. El urbanismo moderno, según Lefebvre, había generado una mayor segregación espacial y predominio del valor de cambio del espacio, ahora mercantilizado, y la imposibilidad de que los trabajadores pudieran participar en las decisiones sobre la ciudad. La lucha obrera debía estar acompañada de iniciativas de investigación urbana, acción política
que posibilitarían a la clase obrera apropiarse de la ciudad y así habilitar para incidir las decisiones sobre la ciudad. Siguiente. Bueno, ¿qué propone frente al contexto de posguerra? ¿Cómo se alza frente al proceso de la búsqueda por la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Hoy en día ya no bastan esas definiciones limitadas de la revolución. Una transformación de la sociedad supone la posesión y la gestión colectiva del espacio mediante una intervención constante de los interesados con sus múltiples, diversos y contradictorios intereses. Cita de Lefebvre. Siguiente. Bueno, ¿cómo ha sido la influencia de la lucha anticapitalista durante los cambios de la posguerra? Y bueno, para entender el proceso de posguerra, comprometió a las naciones a recuperar económicamente lo perdido. Se implementaron nuevas estrategias para potenciar el futuro, recuperando la normalidad. De ahí nace la incorporación de un nuevo modelo económico, que es el capitalismo, que sustenta los medios de producción asignando los recursos a través del mercado, y la privatización de organismos públicos a ciertos grupos sociales, como se puede ver en la siguiente imagen, en donde el sistema educativo ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales. Y claro, cuerpos como la educación o incluso la salud, cuerpos importantes de primera necesidad, son privatizadas por los intereses de empresas privadas. La implementación de propuestas urbanísticas como las de Le Corbusier, quien postulaba una arquitectura reconstruida desde un orden espacial geométrico racionalista, si bien resolvió el problema de habitación para la clase obrera y media, también generó la segregación espacial y precarización de la calidad de vida urbana, como lo explicaba anteriormente mi compañera. La crítica al capitalismo cimentó las bases del hábitat urbano, proporcionando su identidad urbana y su participación política para una mayor representación frente a las necesidades que los ciudadanos demandaban, como lo son actualmente, inclusive, los espacios públicos. Con esto me gustaría citar a Molano Camargo, que dice que particularmente y en relación al derecho que aquí nos ocupa, este resurgimiento de la ciudad se debe especialmente a la explosión de nuevas luchas urbanas contra las expresiones espaciales del dominio del capital financiero, como la gentrificación o la degradación ambiental, pero también el esfuerzo de los habitantes por lograr una mayor injerencia en la definición de las políticas urbanas. Y anexo a esto, se puede ver en la siguiente, donde se ve una gran cantidad de gente hacinada, como en una especie de calle, donde se puede ver la segregación espacial, el empobrecimiento de la experiencia urbana y la restricción de la participación y la democracia urbana. O sea, es fácil entender que la degradación ambiental agrava la pobreza, pero la pobreza a veces es la causa de la degradación ambiental. Es una tarea difícil porque no hay duda de que una persona con un bajo consumo perjudica menos el ecosistema que otra con un alto consumo. Siguiente. Bueno, la industrialización y la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la industria y la manufactura. La modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la alimentación. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica se produjo un flujo desde el campo a la ciudad, donde el antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. La carencia de habitaciones fue el primer problema que sufrió esta población marginada. Debía vivir en espacios reducidos, condiciones de higiene. A eso también se le suman largas jornadas de trabajo con salarios mínimos y sin una protección legal frente a los dueños con fábrica. Este conjunto de males que afecta al proletariado urbano se llama la cuestión social, haciendo alusión a las insuficiencias materiales y espirituales que aquí al lado podemos ver una imagen de cómo la industria y los transportes se apropian de este espacio sin respetar las áreas verdes o áreas naturales y también sin responder a algún plan o estrategia. Y abajo vemos cómo el urbanismo moderno, movimiento moderno, perdón,
en la ciudad de Ludwig. Siguiente. Bueno, la mercantilización de la vida urbana es una consecuencia de la imposición y controles del urbanismo moderno. Lefebvre dominó la sociedad urbana e industrialización como sociedad de consumo, sociedad burocrática de consumo dirigido, que hizo de la clase obrera una productora y a la vez consumidora de mercancías y de espacios mercantilizados. La alternativa de Lefebvre era desnaturalizar lo que el urbanismo moderno estaba imponiendo junto al capital, tratando de recuperar la representación y el poder de la clase obrera. Aquí vemos una cita donde el derecho a la ciudad no puede concebir como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como derecho a la ciudad urbana transformada, renovada. Ello supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos de la ciencia y del arte. Únicamente la clase obrera puede convertirse en agente, vehículo o apoyo de esta realización. Aquí, como hace todavía un siglo, la clase obrera, con su mera existencia, niega y discute la estrategia de clase dirigente en su contra. Bueno, esta visión permite a los trabajadores y a los ciudadanos informarse y participar sobre el derecho a la ciudad. Si bien Lefebvre reconoce el capitalismo, instrumentaliza el espacio para planificarlo y favorecer su producción. También considera que desde ahí surgen las posibilidades de transformación espacial. Bueno, en cuanto a la expansión urbana hacia mediados del 2000 aquí en la ciudad de Iquique siempre ha estado relacionado con las grandes masas naturales, como el cerro y el mar. Los ciudadanos siempre han tenido esa conexión, tanto referencial como empírico, en torno a estos dos. Y es que nunca se pierden de vista, y para aquellos que habitan permanentemente estos referentes, se crea una identidad urbana barrial que se consagra a través de las generaciones. Y asimismo, poner en valor lo preexistente, lo que existe y puede subsistir si las tradiciones, la cultura y la identidad como parte simbólica de esta ciudad. La realidad actual está opacada por las estrategias de producción urbana. La posibilidad de transformar espacialmente el borde costero se ha hecho evidente en la manera que habitamos la ciudad y vemos cómo el paisaje costero puede verse contaminado por la verticalización secuencia de gentrificación, poniendo el interés y las ganancias por sobre la necesidad de los ciudadanos. Y aquí se puede ver la verticalización del borde costero de Iquique desde y también desde una escala menor, donde se puede apreciar esta obstrucción del paisaje lejano, que es como una red de edificios, de edificaciones, que no permite así como la conexión visual directa. Si bien la verticalización del borde costero resuelve el derecho de vivienda en cuanto al número de habitantes que ha crecido en los últimos años, y esto es debido al turismo acá en esta ciudad, esto evita mayores inversiones a la extensión territorial urbana de la ciudad y el espacio habilitado de construcción. Sin embargo, el enfoque egoísta, viéndolo desde un punto sociocultural, la idea de obstaculizar el borde costero a un cierto grupo social que paga por vistas, mercantiliza el derecho y el privilegio de toda una ciudad de contemplar y relacionarse con el paisaje costero, y que eso es un derecho que tenemos por nuestra condición geográfica como ciudadanos de Iquique, de esta ciudad. Y enfrentándonos a un contexto ya tan actual, o sea, lo que está pasando hoy en día, y es que se ha restringido el derecho a la ciudad de manera global, y esto se debe a la emergencia sanitaria, donde las prioridades principales recaen en la responsabilidad a una escala ensimismada, o la protección y el autocuidado se impuso en la cultura de las sociedades para resguardar la salud de los ciudadanos. Esta inyección cultural se hizo parte de la costumbre cotidiana, al igual que parte de las actividades son controladas, y da como nos recuerda un poco al concepto o a esta sensación de panóptico de Foucault, que es evidente la vigilia de hacer lo correcto y cumplir las normas sanitarias, como si se tratara de esta arquitectura carcelaria que existía antiguamente, donde los reos eran constantemente vigilados. Y, y claro, la sofocación generada al evitar la introspección permanente.
con el paso del tiempo, se apodera de las personas e infringen la imposición de resguardo para validar el derecho a la ciudad de manera egoísta, de manera inconsecuente e irresponsable. Sin embargo, el hacer lo correcto ahora es compensado. Las fases protocolarias retoman la normalidad de recuperación al derecho a la ciudad de manera gradual, pero que en cierta medida aún somos vigilados. Y ya no es solamente ya por el cuerpo policial, por Carabineros de Chile, o por entidades como son ya de identidad pública, sino que la sociedad es controlada debido a los intereses del capital, perdón, a los intereses del capital cuando hay reaperturas de los principales cuerpos de consumismo acá en Iquique, como lo son Zona Franca y el centro de la ciudad durante las fases de libre desplazamiento por estas zonas. Y a manera de evidencia se puede apreciar que el 7 de octubre de 2020 pasó esta gran masa de gente que llegó a la reapertura de Sofri durante la fase 2 de la emergencia sanitaria, en donde no se estaba cumpliendo ninguna de las condiciones o normas de prevención debido a la emergencia sanitaria. Y esto no solamente se puede evidenciar en Sofri, sino que también se puede evidenciar en el centro de la ciudad. Y debajo se puede apreciar el derecho a la ciudad, que está ya contextualizada a la emergencia sanitaria, en donde se propone fortalecer los servicios públicos comunitarios. Y claro, esto se puede apreciar en cada una de los avances de las fases, donde se abren los parques, plazas o incluso el borde costero. Avanzar hacia una sociedad y postular una economía al servicio de la vida y el bien común. Bueno, para concluir, comprendemos que Henry construyó su hipótesis de trabajo sobre el derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos, principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad. Esto está asociado a los cambios urbanos que han traído la globalización capitalista y neoliberal, y se fundan tanto en las marcas conceptuales y metodológicas del marxismo. El derecho a la ciudad contribuye a desnaturalizar los hechos urbanos. Lo enviaron solo que la enajenación capitalista tiende a presentar como al margen de la experiencia social, mientras ocultan su relación con las dinámicas del capital. Ante la tendencia a banalizar el derecho a la ciudad y la cooptación de las luchas urbanas por el Estado, como grupo criticamos que la ciudad apropiada por los movimientos sociales impugne las formas de planear la ciudad, supeditadas al ciclo de acumulación capitalista protegido por el Estado y conduzca a la construcción social de una ruptura que proyecte la necesidad de apropiación humana del espacio y la vida urbana. Bueno, aquí se puede ver la bibliografía de donde sacamos gran parte de la información para nuestra investigación. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.